En este video vamos a comparar el capítulo peor y el mejor calificado de Dragon Ball para entender por qué uno es un desastre olvidable y el otro una obra maestra que muchos recuerdan con cariño. Así que comencemos. El capítulo más odiado de la serie es el número 79. Tiene un triste 6.4 en IMDb. Pero ¿de verdad es tan malo? Vamos a ver si es pura exageración o una porquería con todas las letras. Todo arranca con el pequeñísimo y siempre aventurero Goku, que ya entrenó lo suficiente con el maestro Roshi y está buscando nuevas formas de volverse ultrapoderoso. Y bueno, mientras corre por ahí como loco, se encuentra con una niña que está siendo acechada por un furro con cara de pocos amigos. ¡Después de que te haya comido! Pero obvio que Goku no iba a permitir semejante locura, así que de un puñetazo lo manda directo al inframundo. La niña, sorprendida por la fuerza del niño, le pide que la acompañe a su pueblo a cambio de una buena comidita. Y Goku, que es más dragón que un gordo, acepta. Ya en el pueblo nos damos cuenta de que todos están raramente nerviosos mientras preparan un banquete. La razón, están esperando a dos papanatas llamados Oro y Plata, que se creen los reyes del mundo porque tienen pistolas y una cantimplora mágica que convierte a la gente en vino cuando al llamarlos con su nombre no responden. Resulta que cada cierto tiempo vienen a saquear el lugar, a exigir comida rica y a ser tratados como dioses, llevando a cabo algo que ellos le llaman como la asistencia. Entonces pues los que no estén en ese lugar en ese momento y sean nombrados y no respondan, pues se convertirán en vino para estos tipos. La idea de la niña era llevar a Goku como defensa personal y por fin salvar al pueblo. Y efectivamente, los tipos llegan creyéndose invencibles, pero Goku aparece y tras un pequeño combate, uno de ellos llama a Goku por su nombre y como este no responde, la cantimplora lo absorbe. Pero gracias a la magia del guión de este capítulo de mierda, Goku sobrevive usando el báculo mágico y mientras trata de salir de ahí, se echa una miadita, porque sí, porque puede, y de la nada sale, así de random está esto. Se puso a mear y pues escapó. Después el niño roba el objeto mágico y empieza a llamar a los dos tipos y como estos tampoco responden, pues los absorbe. Oro, plata, plata, oro, oro, plata, plata, oro, oro, plata, plata, oro. ¡Sí! ¡Qué lástima! A cada uno le faltó una contestación. Pero pues como Goku no mata, al final los libera y les dice: ahora ustedes van a servir al pueblo. Y bueno, todos felices, todos contentos, viva la vida, y Goku se pira a buscar más aventuras. Fin del episodio. Mi opinión, este capítulo es una mierda. En serio, no recordaba de verdad que este capítulo existiera ni que hubiera un relleno tan malo. Y eso que me he visto Dragon Ball completa más de una vez. Este episodio es tan genérico, tan olvidable, que ni el Goku de ese entonces merece cargar con la culpa de ser protagonista de un capítulo tan asqueroso. Me sorprende que siendo una serie tan legendaria tenga un episodio tan pero tan flojo, con personajes irritantes y una trama sacada del culo. Lo peor de lo peor. Este capítulo de verdad está llegando al nivel del peor episodio de My Little Pony, sin bromear, en serio. Y bueno, ya no le echo más caca, la verdad, porque lo que viene ahora sí vale la pena. Pasemos a la joya de la corona. Este episodio es el capítulo número 101 y tiene una gloriosa calificación de 8.7 en IMDb. Arranca justo después de una de las mejores intros de la historia, pasando al final del torneo mundial de artes marciales entre Goku y Ten Shin Han. Ambos ya se han dado duro durante un buen rato y están agotadísimos, pero ni eso les impide seguir dando espectáculo. Ten Shin Han lanza su mítica técnica, el Kikohu, o como le dicen en España, ¡fuerza! ¡Absoluta! y Goku, que es una maldita bestia, lo esquiva quedando suspendido en el aire. Ten Shin Han, que sí sabe volar, lo provoca diciéndole que ya perdió, que no puede hacer nada y que gracias por participar. Pero Goku, siendo el pillo que es, hace una onda vital al revés para impulsarse y empujar a su rival. Y en esta escena épica los dos caen del cielo como si fueran meteoritos, sorprendiendo a todo el público, y hasta el narrador del torneo saca una moto voladora para seguir narrando la pelea en el aire. Están a punto de caer y Goku usa una última carta bajo la manga. Con las fuerzas que le quedan hace un pequeño Kamehameha para impulsarse y lograr que Ten Shin Han toque el suelo primero. Pero justo cuando parece que ya había logrado ganar, lo atropella un carro. Sí,
lo que faltaba. Goku acaba de morir. No, mentiras, no se crean. Lo atropellan y solo pierde el torneo. Qué increíble esta serie, todo lo que hace para hacernos creer que es un empate, pero bueno, la suerte hizo lo suyo y al igual todos están contentos. Ya finalizado este torneo de artes marciales, Krillin va muy feliz a apoyar a su amigo y la gente está aclamando el nombre de Ten Shinhan, celebrando y felicitándolo por su gran victoria y combate. Campeón y subcampeón se ven a los ojos con una sonrisa de admiración cada uno. Una vez va terminando el día y asimismo el espectáculo, mientras Goku se está cambiando el traje, aparece Ten Shinhan a ofrecerle la mitad del premio del torneo, pero pues obviamente no lo acepta. Yamcha habla con Ten Shinhan haciéndose panas y Launch se enamoró de la nada de este calvo de 3 ojos. Si te quedas a vivir con nosotros, yo cuidaré celosamente de ti. ¿Qué? Bueno, igual Launch le dice a Ten Shinhan que se vayan a vivir todos juntos, pero él le responde que va en busca de nuevas aventuras con Chaos para entrenar y volverse más fuertes. Igual, a pesar de que se van a separar, hay que por último ir a comer a un buen restaurante, todo fino, todo rico, para celebrar. Pero todo cambia porque Goku se ha olvidado de la preciada esfera de 4 estrellas, símbolo de su abuelo y gran pertenencia. Pero Krillin, todo bonito, le dice a Goku que él le va a hacer el favor de traérsela porque Goku está muy cansado. Entonces ahí se va. Y acuérdense muy bien de esta escena. Bueno, resulta que ha pasado mucho tiempo desde que Krillin se fue y algunos están más preocupados que otros, entre ellos Goku, que ya de verdad ni siquiera ha empezado a comer, esperando a Krillin, o de pronto también estaba preocupado de que Krillin le robara su esfera, supongo. Pero bueno, en eso a Goku le da una extraña sensación y sale a toda putiza a buscar a Krillin, pero lo encontraría ya muerto y sin la esfera del dragón. ¿Qué pasó? ¡Háblame! Un monstruo vino, salió de esa ventana y se llevó esa esfera extraña y la lista de los peleadores de las artes marciales y huyó. ¡Krillin! Está muerto. Así finaliza este episodio. Buah, muchachos, qué pedazo de episodio. No solo tiene una pelea épica, momentos divertidos, buen desarrollo de personajes, sino que además nos suelta una bomba emocional con la muerte de Krillin. Este episodio también te enseña que por más que entrenes, por más que te esfuerces, la vida tiene sus formas de cambiarlo todo. Que perder no siempre es fracasar, que incluso en la derrota hay crecimiento. Y bueno, por eso mismo Goku no se frustra ni se pone a llorar. Él solo hace lo que más le gusta y a pesar de haber perdido, él también ganó mucho y está muy contento. No es tan frenética como Dragon Ball Z, pero me encanta que en cualquier momento pueda ser refrescante, épica y muy triste. La muerte de Krillin fue tan impactante porque el episodio nos preparó todo el tiempo para ese momento sin que lo viéramos venir. Puro arte. Y la verdad, no hay comparación entre el episodio peor calificado y el mejor calificado. Uno es una joya del anime clásico, el otro un relleno olvidable con furros pésimos, pandilleros pésimos y meadas pésimas. Así que sí, a estas calificaciones de IMDb les doy toda la razón. Por cierto, ya tengo un video viendo el peor y el mejor capítulo calificado de Dragon Ball Z.